El ciclo while es una estructura cíclica que consiste en la repetición de una línea o varias líneas según se tenga la estructura del ciclo. Am, Estas van a estar determinadas por una condición que se establezca. Esta condición es de tipo booleano y dentro de esta condición van a estar los operadores relacionales y los operadores lógicos. Sí, claro. Normalmente la condición se da por un contador o una variable en la cual se tiene que cumplir. Mientras sea verdadera la condición, se va a seguir repitiendo el ciclo hasta que la condición dada en el paréntesis sea falsa. Una vez que sea falsa, se va a seguir las instrucciones que se tengan después o fuera del ciclo while. Se tiene un programa que imprime números del 0 al 9 de manera creciente. El programa inicia con una variable de tipo entero inicializada en 0. Posteriormente tenemos el ciclo while. El ciclo while tiene una condición que dice que dígito debe ser menor o igual a 9. Esto quiere decir que el valor de dígito siempre va a tener que ser menor a 9. En caso de ser esto falso, que por ejemplo el valor de dígito sea 10, esta condición va a ser falsa y el ciclo while se va a cerrar. Dentro del ciclo while, como primer comando o primera línea, en la primera línea del ciclo while tenemos una impresión en pantalla en la que te va a imprimir el valor de dígito. Al comienzo, el primer número a imprimir va a ser 0 porque se establece al principio del programa que dígito es igual a 0. En la siguiente línea de código tenemos que dígito va a incrementar su valor en 1. Como dígito ahora vale 1, en la condición que está dada en el ciclo while dice que dígito debe ser menor o igual a 9, se sigue cumpliendo la condición porque 1 es menor o igual a 9. Entonces se vuelve a dar el ciclo. Se imprime el 1 y posteriormente el valor de dígito va a ser incrementado en 1. Ahora dígito va a valer 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10, donde la condición va a ser falsa y como ya no hay instrucciones después del ciclo while, el programa termina. En el ciclo do while es muy similar al ciclo while. Igual en este ciclo siempre va a entrar se va a cumplir una vez el ciclo y la condición se evalúa al final del ciclo. Si la condición es verdadera, vuelve a entrar y si es falsa, continuar con las siguientes instrucciones del programa. Para poder ejecutarse ese ciclo necesitan un contador que determine las veces que el ciclo se ejecutará. La instrucción debe contener al menos algún operador, de lo contrario el ciclo sería infinito, además del acumulador que también tiene que tener un incremento o decremento que ayude a que el ciclo se detenga. La condición se evalúa al final del ciclo y sea cierto o no, al inicio del programa se corre una vez. Se declara una variable de tipo entero. Se inicializará con el valor de 1, ya que es el primer número entero positivo. Se entra al ciclo do while y se imprime el valor de la variable i, que en este caso es 1. Se incrementará la variable i en 1, es decir, ahora valdrá 2. Se revisa la condición del do while, en el cual vemos que 2 es menor a 11. Como la condición se cumple, entra al ciclo y se ejecutan las dos instrucciones que están delimitadas en el bloque entre inicio y fin. Se imprime el valor de la variable, el cual es 2, y se volverá a incrementar, ahora valdrá 3. Y se revisa la condición de nuevo. Como 3 es menor a 11, este se sigue ejecutando hasta que 11 sea igual a 11. El ciclo for es una de las estructuras repetitivas más fáciles de aprender, ya que consta de un inicio, un mientras y un incremento. El inicio es donde declaras una variable desde donde quieres que inicies. Luego el mientras es hasta dónde se va a cumplir esa condición. Y el incremento es cómo va a ir incrementando, o se puede también usar un decremento. Ya que esa función llegue a que la condición sea falsa, el ciclo va a salir. De lo contrario, va a seguir en un ciclo infinito. Las tres partes del for son opcionales, pero por lo regular se usan porque si no, no va a haber una condición a cumplir. Si desde el principio la condición no se cumple, el ciclo for no haría ninguna ejecución y saldría. Este es un ejemplo de serie de números pares con for. El siguiente ejemplo muestra un sencillo programa que imprime una serie de números pares utilizando el ciclo for.
especificando que x comienza con un valor de 2 y que tendrá incrementos de 2 en 2 mientras sea menor a 20. El resultado será la impresión de valores del 2 al 18, solo números pares. Se inicializa primero la variable que vas a utilizar. El ciclo for se va a inicializar en 2 y se va a incrementar de 2 en 2 hasta llegar a 20. Al llegar a 21, el ciclo for va a ver que esta condición es falsa, por lo tanto va a salir. En ese ciclo for se va a imprimir el contador en el que te irá mostrando en pantalla los números de 2 al 2 hasta llegar al 20. Por último, este ciclo va a llegar a una cantidad en la que es falsa la condición y el ciclo va a terminar. La estructura de control selectiva simple, if, es una estructura de control que dirige a la computadora para ejecutar una o más instrucciones solamente si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, no realiza ninguna acción. Existen dos formas de representarlo, dependiendo del número de instrucciones que se desea realizar y si la condición se cumple y si se requiere ejecutar una sola instrucción. Cuando se cumpla la condición, se ejecutará sin ningún problema. En caso de que se necesiten un bloque de instrucciones, se necesitan llaves de inicio y fin de ciclo de bloque para que el programa corra correctamente. De lo contrario, solamente se ejecutará la primera instrucción del bloque. La sentencia else es una continuación de la sentencia if. La sentencia else siempre se va a cumplir cuando la sentencia if sea falsa, solo en esa ocasión. Para que la sentencia else funcione es necesario que antes haya una sentencia if. No es posible crear un código donde solo esté el else, porque siempre va a tener que tener antes un if que lo respalde. Porque como lo dije anteriormente, el else solo va a funcionar cuando la sentencia if sea falsa. El siguiente ejemplo se trata sobre un programa de votaciones, en el cual tú ingresarás tu edad. El número que tú hayas ingresado se va a guardar en la variable de edad y se empieza una condición de if. Si edad es mayor o igual a 18, se va a imprimir usted puede votar. Si no, se va a imprimir usted no puede votar. Como se puede observar, si la condición del if es falsa, se procederá a evaluar lo que esté dentro de él, ya que él siempre va a responder cuando el if no se cumpla. Sentencia switch. Esta sentencia es útil para crear muchas condiciones de igualdad. Por ejemplo, la creación de un menú. Imagina que tenemos un menú con 4 opciones. Pues con switch podemos hacer que dependiendo de la opción que tú elijas, se ejecute un código u otro. La estructura del switch es la siguiente. Daremos inicio a la sentencia switch acompañada de la variable. Esta variable es de la cual dependerá nuestro menú. Entre corchetes pondremos los casos que se llegarán a ejecutar, depende del que tú elijas. El caso 1 llevará las instrucciones a ejecutar. Es importante que después de cada instrucción se ponga un break, ya que esto hará que el programa se salga del switch saltándose lo que está debajo del break. Si el usuario llegara a elegir otra opción que no está entre el 1 y el 2 en este caso, se podrá ejecutar otro programa. Eso lo haremos con un default, que se pondrá al final de todos los casos.